Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, gracias. Aleluya, gracias. Esta es una gran oportunidad para disfrutar del Dios que tenemos. Del Dios que está interesado en que nos vaya bien a nosotros. Dios tiene un interés en tu vida, en tu familia y en todo lo que disfrutas. Pero nosotros necesitamos venir y rendir todo lo que tenemos ante Él para que a través de Él pueda estar la bendición en lo que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Si Dios nos dio vida, nos dio salud, nos dio la oportunidad de elegir estar aquí y nos dio la oportunidad de venir y entregarle adoración a Dios con todo nuestro corazón. Por eso yo quiero decirles, hoy es un tiempo de adoración a nuestro Dios. Hoy es un tiempo de reconocer que hasta aquí Dios ha sido fiel a su palabra y a nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar con la serie, esta serie que se llama ahora La Hora de las Tinieblas. ¿Por qué le llamamos así? Porque es el tiempo en el cual Jesús iba a ser tomado prisionero e iba a padecer juzgado, ofendido, escupido. Le instalaron una corona de espinas, lo golpearon y todo ello se le llama la hora de las tinieblas. ¿Qué acontece cuando estás pasando tú por un momento difícil? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa cuando tienes problemas que tú no puedes resolver o que sabes cuál podría ser el resultado de ese momento? No hay angustia, no hay ansiedad, no hay inseguridad. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que Él sabía que había llegado la hora del sufrimiento, Él empezó con una cena con sus discípulos y empezó a platicarles lo que iba a acontecer. Empezó a narrarles todo lo que Él había de sufrir por amor a ellos. Pero miren qué interesante la forma en la que Jesús empezó la charla con ellos, y lo vamos a leer aquí en Juan 13 del 1 en adelante. Los capítulos 13, 14, 15, ¿sí? 16, 17 es el momento en el que Jesús está compartiendo con sus discípulos lo que iba a acontecer horas más adelante. Pero miren cómo empieza Jesús su trato y su enseñanza con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? 12. Ellos habían sido los elegidos para tener una amistad con Cristo, para tener un compañerismo y que lo conocieran, porque Cristo estaba encomendándoles una misión muy importante. Y como amigos los tenía cerca. ¿Qué presenciaron los discípulos cuando anduvieron con Cristo? ¿Qué vieron? Milagros. ¿Vieron cómo Jesús proveyó alimento para cuántos? Para 4,000, 5,000 personas. ¿Vieron cómo Jesús resucitó muertos? ¿Vieron cómo Jesús sanó ciegos? ¿Vieron cómo Jesús dio habla a los mudos? ¿Cómo dio el privilegio de escuchar a otros? Pero cuando Él estaba preparándose para ir a sufrir por nosotros, no les recordó los milagros, sino les recordó lo que Él les había enseñado a través de cada sermón que les dio. Por eso cuando nosotros tenemos que tomar algo que nos
respalde, tenemos que tomar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay autoridad. La sangre de Cristo tiene el poder de libertarnos y sanar nuestras heridas, pero si nosotros estamos fundamentados en la palabra. Las emociones son variantes. Algunos dicen, le preguntan, ¿vas a ir a la iglesia? No sé, dependiendo cómo amanezca. ¿Cuántos saben que a veces amanecemos muy contentos? Parece que nos dieron feria de más. Pero otras ocasiones amanecemos tristes. ¿Qué tienes? No sé. ¿Pero qué tienes? No sé, siento algo así como que no sé. Pero dime qué tienes. Es que estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque amaneció nublado. A veces las emociones son variantes, pero cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos que determinar que nuestro caminar sea guiado por ¿quién? ¿Quién guía tu caminar cristiano? El Espíritu Santo a la luz de la palabra. Por eso en toda enseñanza donde no se lee la Biblia, donde no se leen citas bíblicas, no son más que meras ocurrencias del pastor. Amén. ¿Qué sucedía cuando los judíos iban al templo? ¿Qué leían? La palabra. Y luego, una vez que la leían, el rabino podría dar un mensaje, pero primero se leía la palabra. Hoy tenemos muchos pastores muy buenos, pero que les falta palabra. Tenemos predicadores que han venido aquí, que han dado un buen mensaje, pero que no proyectan que la oración es necesaria y parte de la disciplina cristiana. Yo siempre les he dicho, una iglesia que no ora es un club social nada más. Y un club social donde se tratan bien y se sienten bien. Pero cuando alguien habla mal, pues pagan con chismes. Pagan igual que el otro, pero cuando estamos en una iglesia en donde el poder de Dios se está moviendo a través de la oración, es una iglesia que se está uniendo para alcanzar a otros. Y cuando alguien viene a esta iglesia por primera vez, lo abrazamos y le damos testimonio del poder de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Por eso hoy es tiempo de hablar de esa hora de tinieblas en las cuales Jesús se estaba preparando para ser crucificado, pero miren todo lo que les enseñó a sus discípulos antes de este tiempo. Dice Juan 13 del 1 en adelante. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ¿saben qué es Pascua? A ver, los teólogos, los que leen la Biblia, ¿saben qué es Pascua? ¿Recuerdan qué es la Pascua? Digo, porque aquí lo hemos platicado mucho. No les voy a decir para que se vayan con la duda y lean y busquen ahí qué es Pascua. Estaban en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Qué es Pascua? ¿Sí? ¿Qué es Pascua? ¿Qué significó esa sangre que pusieron en los lebrillos ahí? Porque tenemos nosotros, miren, Cristo el Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿Cambió tu vida? ¿Ha hecho algo nuevo en tu vida que tú puedas decir, yo doy testimonio de que el Cristo en el que creo me ha cambiado a mí, me ha cambiado mi manera de pensar? Estoy seguro que si yo muero, yo sé a dónde ir. Y yo sé que mis hijos y mi familia tienen una fe de un Dios real. Ese es el Cristo en el que yo creo. Y es el que yo debo de enseñar. Por eso la palabra la tenemos que leer. Dice Juan 13:1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua
en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo que antes de que suceda, para cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí tenemos la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús quería dejar bien claro cuál era la posición que debíamos tener como seguidores de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Servir a los demás. ¿Quieres que sea Dios honrando tu familia? ¿Quieres que haya paz en tu familia? ¿Quieres que haya paz en la iglesia? Sirve a los demás. Sirve a los demás. Pero Jesús no solamente les estaba enseñando el servicio, sino que les estaba enseñando todo lo que iba a acontecer, puesto que Jesús, encontrándose ahí mismo, Judas, él habló y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y la mayoría de los que estaban ahí dijeron, pues ¿quiénes somos? ¿Quién será? Y ahí Pedro le hace señas a Juan y le dice, pregúntale quién es. Pregunta quién va, quién de los 12, pues si todos somos bien compas de Jesús. Todos hemos visto el milagro, todos hemos visto cómo los fariseos lo han querido atacar y nadie le ha hecho nada. ¿Quién puede traicionar de nosotros al Cristo? Y Pedro, haciéndole señas a Juan, Juan le pregunta, maestro, ¿y quién será? Y Jesús dice, a quien yo le dé de mi pan, ese será. Y muchas veces Jesús nos está revelando las circunstancias por las que vamos a pasar. Muchas veces nos está diciendo que vamos a tener momentos de crisis, pero nos está advirtiendo ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos preparemos nosotros, para que estemos avisados y empecemos a tomar determinaciones para protegernos en el tiempo del peligro. Miren, don Fermín García siempre decía, cuando el avión va de pique no es tiempo de orar, es tiempo de ponerse en paracaídas. Cuando la casa se está quemando, no te quedes a orar, sal corriendo. ¿Cuándo es tiempo de orar? Antes de subirte al avión. Es tiempo de orar. Que Dios te cubra tu entrada y tu salida. Por eso Jesús les está advirtiendo que va a haber un traidor. Pero aún advirtiéndole Jesús a sus discípulos de que entre ellos había un traidor, en esa misma cena Jesús le dice, ámense unos a otros. Como que medio contradictorio, ¿verdad?
Primero Jesús en la cena se quita su delantal, agarra una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, él siendo el maestro. Y les lavó los pies ¿a quiénes? A todos. A Judas también. Por eso tenemos que tener cuidado en no tratar distinto al que nos daña, porque ese que está dañado es el que más amor necesita. No lo segregues, ámalo y que sea Dios obrando. Jesús advirtiendo que alguien le iba a traicionar. Pero aquí en Juan, en el verso 33, dice lo siguiente. En el 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. Y el 35 dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Tenemos a un Cristo que nos está dando ejemplo de servicio, un Cristo que nos está identificando el traidor, pero un Cristo que pasando por alto la traición dice: ámense unos a otros, porque en esto van a conocer que serán mis discípulos. Pero dentro de los discípulos que siguieron a Cristo, que hubieron milagros, que presenciaron la multiplicación de los panes y de los peces, que vieron cómo el cielo se abrió cuando Jesús fue bautizado, todavía Cristo les estaba enseñando antes de ser crucificado, y Él les dijo lo siguiente en Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, ¿crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no lo fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada. Y Tomás, que es uno de los 12 discípulos, mira lo que le pregunta en el verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cuántos estamos en la iglesia con años, pero no sabemos cómo actuar ante la adversidad? No sabemos cómo actuar ante la pérdida de un ser querido. No sabemos cómo actuar ante un problema, y de repente viene el problema y nos desmoronamos porque hemos oído de un Dios, pero no tenemos una relación con Dios. Y Jesús, preparando a sus discípulos, porque venía un tiempo de tinieblas, empieza a contestar aquellas preguntas directas que le están haciendo sus discípulos. Tomás le dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? ¿Qué le dijo Jesús en el verso 6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le has visto, le conoces y le has visto. Aquí tenemos a Jesús hablando de una manera asertiva, clara a sus discípulos: yo soy el camino. Cuando tú estás convencido de que en Dios tienes paz, dejas de andar buscando el horóscopo, dejas de andar consultando adivinos, dejas de andar viviendo de la suerte, porque sabes que tienes un Dios que es el camino y la verdad. Y aún Jesús expresándoles que Él era el camino, la verdad y la vida, y que el Dios mismo dio testimonio de que Él era su Hijo amado. Otro discípulo le pregunta a Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántos años anduvieron los discípulos con Él? ¿Qué vieron? Milagros. Escucharon el mensaje, y todavía en la última cena, el jueves, antes de que Cristo fuera prendido, el viernes en la madrugada, y fuera crucificado, todavía los discípulos tenían muchas dudas, y aquí Jesús se está abriendo para decirles: viene el momento difícil, y les quiere dejar un buen recuerdo. Yo les serví, ustedes hagan lo mismo. Amen al que falla, perdónenlo. Pero también les reafirma su fe,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a Felipe cuando le dice, muéstranos al Padre, él le dice en el verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿El Cristo en el que crees llena tu vida? ¿El Cristo en el que crees te satisface en tus momentos difíciles? Porque todos pasamos crisis, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, algunos pasan por un divorcio, algunos pasan porque le roban un carro, algunos pasan, pero el Cristo en el que crees es suficiente como para decir, mi Cristo suple todas mis necesidades y en Él tengo paz. ¿O vas a andar buscando otro aliciente cuando tengas crisis? Porque el Dios, como no lo conoces bien, vas a andar preguntando, Dios, ¿puedes tú suplir mi necesidad? ¿Puedes tú llenar mis inquietudes? O cuando tienes inquietudes tú vas y le dices, Señor, en ti tengo paz y sé de que de ti viene mi socorro. Porque es momento en el que Jesús estaba hablando de manera directa con sus discípulos, diciendo, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe? Qué bonita reflexión. ¿Cuánto tiempo tienes conociendo de la palabra de Dios y le has conocido? ¿Le has conocido? ¿Lo puedes recomendar para el otro? Acuérdense que yo siempre les presumo lo que mi pastor decía. Si tu Dios no te funciona, ¿qué decía? Prueba el mío. Porque el Dios cambió mi vida. El Dios me guió en mi juventud. El Dios me ha cubierto hasta el día de hoy. El Dios ha hecho su plan y su buena voluntad y misericordia en mí y en mi familia. Por eso yo recomiendo al Dios que todo lo puede. ¿Y tú, mi hermano? Religión. ¿Vendría Cristo a establecer religión? Vino a establecer una relación. Pero ¿de quién depende que haya una buena relación? ¿Qué es? ¿Cuánto se ocupa para que haya relación? 2. Se ocupa una actitud de atender, una actitud de escuchar, una actitud de convivencia, una actitud de confianza. Y si esa relación existe entre tú y Dios, la tienes hecha. Porque Dios honra a los que le buscan. Porque Dios honra a los que le creen y le obedecen. Por eso hoy te insto para que tú empieces a creer que en el tiempo de turbulencia, ahí Dios está contigo. Por eso hoy yo quiero decirles que cuando Jesús estaba platicando con sus discípulos, les dijo, me tengo que ir, pero voy a preparar morada para ustedes. ¿Cuándo lo creen? Hermano, ¿cuál es la meta del cristiano? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta? Llegar al cielo y morar por toda la eternidad con Él. ¿Sí? Porque hay dos destinos. ¿Cuáles son? ¿El cielo o cuál es el otro? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Amén. Se dice amén, hermanos. Cuando yo era maestro de la facultad, me gustaba preguntarles de la clase anterior. Porque yo les dejaba tareas, les dejaba cuestionarios y quería que reafirmaran el conocimiento que se les había dado anteriormente. Y cuando hacía preguntas, todos se escondían unos a otros. Y de repente le decía uno al primero, dame un número del 1 al 20 porque tenía 20 alumnos. Y me decía, el 8, a ver, Contreras, dime de qué hablamos. Y así no se culpaban entre ellos. Pero aquí lo interesante es que si tú y yo leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios se va a revelar a nosotros. ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando te oprimen va a salir lo que hay en ti. Es que me haces enojar. No, estás lleno de enojo. Es que tú tienes la culpa. Buscas culpables como Adán. Pero cuando eres hijo de Dios, tomas la palabra de Dios y empiezas a practicarla. Por eso es lo importante de saber cómo inició Jesús la cena con sus discípulos. ¿Cómo la inició?
sirviéndoles. ¿Qué les dijo? Hay un traidor entre nosotros. Y todos dijeron, ¿seré yo? Y aún Jesús diciéndoles quién era, ellos no entendieron. Pero Jesús dijo, ámense. Ámense unos a otros, porque ese es el testimonio. Esta iglesia, más que tener muchos miembros, si nos amamos, van a venir solo los creyentes. Porque una persona que ama, mis hermanos, escuchen, no es envidiosa, no es chismosa, no es criticona, no es egoísta, ¿sí? Una persona que ama, da. Una persona que ama, sirve. Una persona que ama, se interesa en el bienestar del otro. Una persona que sirve es una persona que está dedicada en alguna actividad y no tiene tiempo de meterse en las vidas ajenas. Pastores que me dijeron, miren hermanos, el chisme es sabroso. Y es tan sabroso que tiene programas de televisión y les pagan bien. Y trabajan como hora y media y tienen a la gente en la helada. Pero el chisme, cuando hablan de uno, es destructivo. Por eso la Biblia nos habla de que amemos al prójimo. Y Jesús hoy nos establece que la cualidad por la cual tú y yo tenemos que ser conocidos, según Juan 13:35, es el amor. Y el amor no daña a nadie. Pero Jesús, al estar platicando con sus discípulos, les hace una pregunta en Juan, les dice, no les pregunta, en Juan 14:15, si me amas, guardas mis mandamientos. Cuando tú amas a alguien, lo respetas. Y Jesús se compromete a orar por ellos. Jesús se compromete a mandar el Espíritu Santo. Jesús se compromete a estar al tanto de nosotros. Y les dice, yo voy a estar con ustedes, pero necesitan amarme a mí. Necesitan estar conscientes de que yo voy a dar mi vida por ustedes, pero que estoy enviando el Espíritu Santo. Y les dice, yo soy la vid verdadera, no van a ser satisfechos en ningún otro lugar. Y el que permanezca en mí va a tener vida. Porque separado de mí, nada van a poder hacer. Jesús no solamente reafirmó a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que le está diciendo, el que permanece en mí va a tener vida y vida en abundancia. Pero también dice, el que no permanece en mí, se secará y será echado al fuego. Y nosotros necesitamos permanecer en la palabra de Dios. No hay nadie más que salve sino Jesús. ¿Lo creen? ¿Y cómo puedo fortalecer yo esa fe en mi Dios? ¿Cómo puedo fortalecer mi caminar con Dios? Uno es viniendo a la iglesia, amén, por los que tienen esa convicción. Leer la palabra, meditar la palabra, exponer la palabra a otros. Sí, de esa manera nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Y dentro de la exposición de la palabra, Jesús oró por nosotros para que nosotros permanezcamos en su voluntad. Él dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, porque Él sabe que tendrían aflicciones. Jesús, en momento de la tribulación, en el momento de las tinieblas, estaba interesado en nuestro bienestar, en nuestra salud. Por eso pide que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas cuando Él parta. Y ora por nosotros. Cuando Jesús terminó de hablar con ellos y les dejó bien claro todo lo que iba a pasar, Pedro dice, Señor, yo jamás te abandonaré. Mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Pedro no era malo. Pedro era un poquito impulsivo. Hablaba antes de meditar. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Qué sucedió con Pedro? Cuando fueron a prender a Jesús, fue el único que sacó la espada y en su lado humano pretendió defender a Cristo. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Guarda esa espada. No es el tiempo, ha llegado mi tiempo en ser dado en
sacrificio por la vida de los demás. Pero fíjense qué interesante, cuando los soldados y Judas llegaron por nuestro Señor Jesucristo, Jesús le preguntó, ¿a quién buscas? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. En ese momento, todos junto con Judas dieron un paso hacia atrás y todos cayeron. Porque es el Dios mismo que se reveló al pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud, le dijo, yo soy. Y cuando Elías fue requerido por los 50 soldados para que fueran ante el rey, él le dijo, si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego y los consuma. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? El fuego cayó porque estaban ante la presencia de un hijo de Dios. Y cuando Jesús dijo, yo soy, retrocedieron los soldados y cayeron, pero Jesús demostró su misericordia al permitir ser arrestado y llevado a juicio por nosotros. Y el juicio, Jesús antes de eso fue y oró y dijo, Señor, si es tu voluntad, si es posible, cambia lo que viene para mí. Líbrame del dolor, líbrame de la ofensa, líbrame de todo el padecimiento. Pero aún así, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Llega, lo toman prisionero, lo llevan ante el sacerdote, lo juzgan, levantan mal testimonio. ¿Por qué crucificaron a Cristo? ¿Alguien sabe cuál fue el delito? ¿Recuerdan por qué lo crucificaron? Porque dijo ser el Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. Y cuando lo llevaron ante Poncio Pilato, Pilato no encontró pecado en él o falta y dijo, déjelo ir. Pero los fariseos, ¿qué le dijeron? Si tú lo dejas ir, te acusaremos con el César, porque todo aquel que se diga rey se levanta en contra del César. Y Poncio Pilato dijo, no sé qué hacer. Lo llevó, platicó con él, le dio más miedo crucificar a Cristo, trató de sacarlo libre, pero le dijeron, si lo sueltas, te constituyes en enemigo del César. Y cuando dijo, ok, azótenlo. Los soldados no solamente lo azotaron, le hicieron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, le dieron un trono, le pusieron un manto púrpura, lo humillaron, lo golpearon y él estaba calladito por amor a nosotros. Yo no sé si algún día te has encajado una espina y sobre todo de los cactus y de las chollas, esas duelen terrible. Y acuérdense que Israel era una ciudad desértica, un pueblo donde había mucha espina muy difícil y a Jesús se la pusieron y él la aguantó por ti y por mí. La hora de tinieblas. Jesús orando en esa oración donde suplicó que si era posible se le quitara ese momento, pero se mantuvo firme. Buscó el apoyo de sus discípulos, de Santiago, de Jacobo y de Pedro. Pidió su apoyo, pero ¿qué hicieron los amigos? En el momento de crisis, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. Y Jesús los comprendió porque ya estaban desvelados. Pero él dijo, ahora sí descansen, ha llegado la hora. Y lo tomaron prisionero y lo llevaron a juzgar y él aguantó por nosotros. Hoy yo quiero decirte que es bien importante que reflexionemos por qué Cristo tuvo que morir de esta manera. ¿Por qué su sangre tuvo que ser derramada en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos libre acceso a la presencia de Dios? ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. No había otra manera en la cual tú y yo podíamos haber sido perdonados, sino solamente por el derramamiento de la sangre de Cristo. Cuando Jesús fue interrogado tanto por Anás, por Pilato, nadie lo encontró culpable, excepto que le forjaron mentiras.
Y cuando Cristo fue llevado con la cruz, Él iba mirando con misericordia a todos los que estaban presenciando su sufrimiento. A grado tal que cuando las mujeres tuvieron compasión de Él, Él les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, porque Él sabía lo que venía para ellos, porque estaban crucificándole a Él. Pero Él se mantuvo en su misericordia y en su amor en ese tiempo de tinieblas. Se mantuvo fiel a su Padre por amor a nosotros. ¿Qué sucedió cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario? Se mantuvo y no se bajó de la cruz por ti y por mí, por amarnos. Y cuando Él entregó su vida, se dice que la tierra tembló. El telón del templo se partió por la mitad y los muertos, los justos que estaban muertos, resucitaron y fueron a dar testimonio del poder de Dios. El Cristo había entregado su vida y era tanta el poder de Dios que al dar su vida se abrió el templo para darnos acceso a ti y a mí a su bendita presencia. Pero Él murió amándonos a grado tal que el que estaba a un lado, el ladrón, por tener fe en Él y misericordia en Cristo, Jesús le dijo: tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y si Él, estando en esa circunstancia, tuvo misericordia del ladrón, cuánto más hoy que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que tengamos paz y vida en abundancia. Por eso hoy es bien interesante que tú y yo reflexionemos en momentos de crisis, en momentos de tinieblas, cómo estamos actuando si somos hijos de Dios. ¿Cómo estás actuando en los momentos de una enfermedad, en el momento de una crisis económica, en el momento de una crisis conyugal, en el momento de la pérdida de un hijo, de un divorcio? ¿Cómo estamos actuando como hijos de Dios? Porque todos pasaremos una hora de tinieblas. Pasaremos momentos de crisis. Pero Jesús dijo: tened paz y confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo puedo fortalecer esa paz y esa confianza en Él? A través de leer su palabra y meditarla. A través de conocer el manual de vida, cómo compartir la palabra con los demás. Hoy es bien importante aprender que el amor de Dios se refleja a través de hechos. Si quieres demostrarle el amor a una persona, ¿qué tienes que hacer? Tus acciones hablan de amor. ¿Cómo se fortalece la relación con los hijos? ¿Nomás proveyéndoles? ¿Que no somos humanos y a través de la palabra podemos sanar, podemos motivar, podemos abrazar a través de la palabra? Y esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. No solamente abrazarnos, sino aconsejarnos, estimularnos a que sigamos firmes, porque estamos en un Dios que ha hecho todo por nosotros. Romanos 5:1 dice que somos justificados por Él para que vivamos en plenitud. ¿Qué te impide vivir en plenitud con Dios? Si Él dio su vida por ti, Él pasó esos momentos de tinieblas para que tú puedas permanecer en su luz admirable. Él dijo: yo soy la luz, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese va a ser salvo. Él padeció para que nosotros tengamos vida en abundancia. Por eso, mis hermanos, hoy es importante que aprendamos sobre el amor de Dios a través de todo lo que Él hizo por nosotros. A través de que Él padeció y murió, pero que esto que Él hizo afecte nuestras vidas para caminar con fidelidad a las promesas que Él tiene para ti y para mí. Mi hermano, ¿dónde está fundada tu fe? ¿Dónde está fundada tu fe? Porque una fe es algo que tiene que tener frutos. Una fe tiene que tener obras. Una fe tiene que demostrarse a través de una conducta. ¿Dónde está tu fe, mi hermano? Hoy es tiempo
de vivir agradecidos con Dios. Hoy es tiempo de edificar esa relación con Dios, porque a través de nuestras decisiones vamos reafirmando nuestras convicciones. A través de tu decisión vas a reafirmar si estás creyendo genuinamente en Dios o solamente tienes una religión. ¿Cómo saber si estoy caminando en la voluntad de Dios? Oyendo lo que Dios te dice y sabiendo si le estás obedeciendo. ¿Qué voy a oír? La palabra de Dios en tu vida. Porque Jesucristo nos habló su palabra, nos dejó ejemplo de servicio, nos dijo que perdonáramos al que falla, nos dijo que nos iba a mandar un consolador, intercedió el Padre para que nosotros seamos guardados de todo mal, pero nos ha enseñado un camino y nosotros tenemos un camino que debemos de seguir en gratitud con Él. Mis hermanos, hoy es tiempo de reconocer que la hora de las tinieblas que pasó Cristo Jesús, Él supo a quién acudir cuando tuvo temor. Cuando tuvo temor le dijo: Señor, si es posible, quita de mí esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y era tanta la presión y el estrés que dice que en su oración gotas de sudor caían de su frente, pero él se mantuvo en obediencia a su palabra y obedeció a Dios y fue obediente hasta la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario dijo: consumado es, todo lo he hecho para la gloria del Padre. Y cuando dijo eso, dio su vida. Nadie se la quitó. Él dio su vida. Y a ti y a mí nos da vida en su nombre si le creemos. ¿Qué te falta para ser feliz? ¿Qué te falta para ser feliz? Una cosa. Si tienes a Cristo, la gratitud es lo que te permite reconocer que tienes todo en Él. Pero si no eres agradecido, vas a andar viendo lo demás, porque no te has convencido de que en Él estamos completos. En Él estás completo. Disfruta lo que tienes. Y si disfrutas lo que tienes, Dios te va a bendecir con más. Pero si no cuidas lo que tienes, hasta lo que tienes lo vas a perder, porque no estás siendo buen administrador. Por eso, el reto es: ¿cómo te preparas para los momentos difíciles de tu vida? Cuando Cristo Jesús nos ha demostrado que Él recordó el propósito, que Él reafirmó la enseñanza y que Él se mantuvo obediente al Padre, aún hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no vamos a tener problemas de muerte de cruz. Nosotros no vamos a ser condenados por nuestra fe, pero sí se requiere firmeza en las decisiones de aquello que nos quiere llevar a actuar mal en contra del hermano, de aquello que nos quiere guiar a actuar mal o tomar algo que no corresponde, de tomar decisiones que afecten a otros y que no agraden a Dios. Ahí necesitamos tomar la decisión de caminar en santidad con nuestro Dios. Por eso yo les invito, aprendamos del amor de nuestro Señor Jesucristo, que a sabiendas de que iba a pasar momentos difíciles, Él afirmó su caminar y creyó en el Dios que le había enviado. Y tú y yo somos elegidos para llevar las buenas nuevas, pero ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Eres un testigo fiel si permaneces tomado de la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela, que tu familia tenga el poder de Dios para vivir en la unidad. Que tu familia tenga la gracia de Dios para en todo problema saber que tiene un ayudador y que ese ayudador nunca nos dejará solos. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Hoy muchas familias están pasando por horas de tiniebla. Muchas familias tienen problemas económicos, tienen problemas familiares, tienen problemas con hijos. Pero si nosotros permanecemos creyendo las promesas de Dios, Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Actúa como Dios te dice en tu palabra, no como sientas,
No lo que diga el compadre o la comadre, sino lo que dice Dios en tu palabra, porque es la única que te garantiza que te va a ir bien si lo obedeces. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario, Padre. Gracias porque fuiste obediente. Y aún en medio del dolor y del temor, te mantuviste fiel. Y nos diste salvación en tu amor, Padre. Señor, gracias porque nos enseñas a amar y a perdonar al que nos ofende. Gracias, Señor. Permítenos caminar con firmeza en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a vivir agradecidos por lo que tenemos y a esperar siempre más en ti, Padre. Señor, perdona mis pecados. Perdóname si he ofendido, Padre. Perdóname si no he tomado con reverencia mi caminar contigo, Señor. Y ayúdame a caminar en una relación íntima contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdanos en tu perfecta voluntad, Dios. Prospera todo lo que hagamos, Padre, y permítenos ser hacedores de tu voluntad con agradecimiento. Señor, guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, guarda todo lo que tú nos has dado bajo la bendición de lo alto, Padre. Y permítenos siempre honrar y alabar tu nombre, porque tú eres digno de ser honrado, digno de ser glorificado y de ser exaltado, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque de ti proviene nuestra fortaleza y nuestro sustento. Gracias porque tú eres nuestro gozo y nuestra libertad, Padre. A ti, Rey, solamente a ti, Rey, sea toda la gloria. Solamente a ti sea toda la honra y toda la alabanza. Señor, sana al enfermo. Señor, por cada persona que se encuentre aquí, que tenga alguna enfermedad, sánale, Padre. Por aquel que está confundido, por aquel que se siente ofendido, Señor, líbralo de toda ofensa y ayúdalo a perdonar, Padre. Ayúdalo a disfrutar de la única vida que tú le has dado para que sea feliz en el amor tuyo, Padre. Señor, aquellos que tienen deudas económicas, Señor, dale sabiduría para pagar sus deudas y para no entrometerse en otros asuntos sin tu consulta, Padre. Señor, por aquellas familias que buscan de ti, bendícelas y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar y de alabar y bendecir tu nombre. Guárdanos en tu perfecta voluntad y guíanos, Señor. Guíanos a siempre adorar y bendecir tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por todo lo que tú nos has hablado. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Pueden tomar asiento. Gracias.